Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con nuestro viaje acostumbrado a través del continente y de otros continentes también. En esta oportunidad vamos a estar circunscritos a nivel de nuestro continente, conectados con México y Venezuela y naturalmente Perú, dentro de lo que es Notas Migratorias César Vallejo 2021. Un escenario necesario para evaluar lo que significa la parte de los viajes sin retorno a nivel de nuestras vicisitudes contemporáneas, que últimamente pues son más recurrentes y no necesariamente por alguna situación satisfactoria, sino muchas veces por una cruda realidad que nos expulsa más allá de las fronteras. Y para ello, pues, tenemos nuestros participantes que a través de sus notas migratorias nos han eh, descrito algunos panoramas dentro de los múltiples escenarios que presenta la migración a nivel mundial. Vamos con el saludo de nuestra dama que nos acompaña, que es de Venezuela. Ella se llama Raquel y Marcus, y está, tengo entendido, en la ciudad de Caracas. Tus saludos, Raquel. Hola, sí, estoy en Caracas, Venezuela. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi experiencia, de un poquito de lo que significa seguir sobreviviendo en Venezuela, a pesar de que ya pasé por la experiencia de la migración, y regresé. Pero es interesante porque algunas veces uno puede migrar dentro de su propio país y muchos eh, venezolanos, caraqueños, que somos un poco más sensibles, pues nos sentimos migrantes en nuestro propio país. No lo reconocemos, es algo nuevo para nosotros y tenemos que acostumbrarnos. Entonces, a pesar de que sí pasé por la experiencia de migración, sigo sintiéndome migrante en mi propia tierra. Ujú. Bueno, ya dentro de poco nos vas a contar eso de y volver, volver, volver. Y para eso tenemos pues a nuestros hermanos mexicanos que nos acompañan, ¿no? Tenemos a Luis que se encuentra en Tijuana. Tijuana es una encrucijada existencial de lo que significa la migración, donde hay un muro inmenso que separa a la potencia norteamericana frente a la potencia histórica maya, azteca, centroamericana de México. Tus saludos, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Pues prácticamente ahorita estamos muy agradecidos y contentos de haber iniciado este proyecto de Ancina, que surgió también a raíz un poquito de ahorita de la pandemia. Y pues sí, como más o menos ahorita contextualizas, pues aquí en la ciudad de Tijuana, pues desde, yo soy nacido aquí y pues he estado en constante observación de todos los fenómenos migratorios y cómo ha cambiado pues prácticamente a lo largo de mi vida, y que también he estado en los dos lados de la moneda. También he estado, como mi compañera ahorita comentó, de la experiencia migratoria. También he estado del otro lado, en el otro lado, y pues bueno, ahorita lo platicamos. Uh-huh. Bien, gracias Luis por participar. Y vámonos con Juan Félix de México. Eh, Tus saludos, Viet. Tú estás en Chihuahua, ¿no? ¿Eso qué tan distante de Tijuana se encuentra? Juan, ¿nos escuchas? A ver, vamos a ver si lo tenemos a Juan.
Parece que no nos está escuchando. No, ya, me escuchan. Buen día. Sí, buenos días. Ajá, Antes que nada, te preguntábamos. sí, escuché. Perfecto, Sí, está bien. Sí, escuché, Jorge, muchas gracias. Antes que nada, un saludo a ti y a la compañera Raquel de Venezuela, a Luis. Y efectivamente estoy en Chihuahua, la capital, Jorge, el norte de México. Ajá. ¿Qué distancia hay entre Tijuana y Chihuahua? Sí está lejos, son como unos 800 kilómetros o 1000. Ya, bastante lejos, ¿no? Ya, Sí. Bueno, dentro de tu nombre es Viet. Así es, Viet, Juan. Ajá. ¿De dónde vienes o de Vietnam? Correcto, viene por Vietnam, sí, el país. Ah, sí. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces con algo relacionado ya con su experiencia migratoria particular, por ejemplo, de Raquel. Raquel, coméntanos a dónde te fuiste y por qué regresaste a Venezuela. Ok, yo pertenezco al pueblo judío y para nosotros, los judíos, siempre existe la oportunidad de volver a Israel. De hecho, la palabra aliyá, que es la que se utiliza, significa retorno, porque se supone que el pueblo judío tiene que retornar al Estado de Israel. Y bueno, eso fue lo que hice con mi familia. Permanecimos alrededor de 8 meses. Israel es un país del primer mundo, es un lugar muy bello que se está construyendo. Es construir sobre el desierto, sobre una tierra árida, sobre un terreno hostil. Y es increíble lo que se ha desarrollado en ese país. Es un país que es primer potencia en muchísimas áreas, sobre todo en lo que es tecnología. Desafortunadamente, yo vivo de la palabra, del lenguaje, soy periodista, soy escritora, tengo toda mi vida dedicada a eso. Y cuando llegué a Israel era una analfabeta, o sea, no hablaba el idioma, no entendía el periódico, no entendía la radio, no entendía la televisión, no entendía lo que se hablaba en la calle. Yo ya había estudiado el idioma hebreo, que es el que se habla allí predominantemente, pero no tenía el nivel suficiente más que para ir a hacer compras. Y posibilidad de conseguir trabajo, pues relativamente ninguna. Y al final la parte económica se impuso sobre la realidad. Nosotros sí teníamos mucha ilusión y sí nos gustó mucho la vida dentro de Israel, pero nos estábamos comiendo nuestros ahorros y no, en los meses que estuvimos no logré conseguir el nivel necesario. Seguía siendo analfabeta después de haber estudiado y de verdad, si una persona dedica su vida a las palabras y llega a un país y no domina el idioma, el choque es demasiado fuerte. Y aquí en Venezuela tenía alternativas de trabajo. Mi esposo es odontólogo, tampoco podía ejercer y también aquí tenía alternativas de trabajo. Y bueno, se impuso la realidad económica, y a pesar de que nos fuimos con mucha ilusión y dejamos familia muy querida ya que nos abrió las puertas y se portó de una manera extraordinaria con nosotros, creo que la mejor decisión fue regresar y poder seguir dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que nos llena, a mi esposo y en la parte odontológica y yo en la parte de las letras. Y también seguir sustentando a la familia porque tenemos 2 hijos pequeños de 11 y 16 años. Y bueno, necesitamos asegurarles un futuro a ellos. Entonces, bueno, estamos en Venezuela haciendo lo que sabemos hacer y sobreviviendo. Bien, interesante tu periplo hacia Israel y tu retorno también por el bienestar profesional y por los hijos que de alguna manera pues continúen cultivándose para más adelante tal vez salir también por otros mundos. Luis está en Tijuana, decíamos, Baja California, pero él nos describe un poco la garita, el Chaparral. Coméntanos un poco, y tenemos a la hora que estás hablando, Luis, van a salir las imágenes de las fotos capturadas por tu cámara. Coméntanos Muchas gracias. Coméntanos un poco sobre lo que podemos ver en esas fotos. Ok, pues principalmente lo que empezamos a entender es de que pues prácticamente a partir del 2005 aproximadamente
empezamos a notar este nuevo crecimiento de migración en Tijuana. Tengo muy buenos amigos que descubrí sin tener que introducirme tanto a lo que era la cuestión migratoria, y son amigos de Haití, que empecé a encontrarme de repente en la cotidianidad de las calles. Entonces era un tema que a mí me empezó a llamar la atención por el hecho de que pues siempre lo hemos visto, pero es diferente a cómo nos acercamos también. Y conforme ha estado pasando el tiempo, pues llegó ya el momento de cuando terminé mi carrera y empezar a dedicarme al fotoperiodismo, que pues ahorita lo que está sucediendo aquí en el campamento del Chaparral ha sido un fenómeno muy importante con todo lo que es este choque cultural que existe, ¿no? Para poner un poquito en contexto, en un radio en Tijuana de aproximadamente 2 kilómetros suceden muchos fenómenos. Por un lado tenemos una de las avenidas más importantes, que es la Avenida Revolución, donde pues es primordialmente más turístico, y a una calle tenemos una de las zonas más tristes de lo que he visto, donde pues se presenta mucho lo que es la prostitución, la trata de blancas. Y a otra calle tenemos exactamente el bordo, donde pues es prácticamente una zona libre donde las personas habitan con problemas de adicciones. Y del otro lado tenemos la zona financiera, una zona muy importante de la ciudad, donde pues hay, digamos, otro tipo de sociedades y otro tipo de economía. Y después tenemos lo que es la garita, ¿no? Donde pasan milésimas y milésimas de carros al día. Y en todo ese pedacito en el centro está el campamento El Chaparral, donde pues frecuenta casi de campaña. Ahorita la diferencia actual, estamos hablando ahorita en octubre, rebasa las casi 1,000 casitas de campaña, y de habitantes que están en el campamento ronda entre los 2,000 y 3,000 personas. Y cambia, ¿no? Porque también hay diferentes albergues, pero es mucha la diferencia, ¿no? Es muy, muy diferente. Bien, seguro a nuestra audiencia le va a interesar que nos escribas un poco dentro de unos momentos sobre lo que podría ser un coyote, ¿no? Se habla mucho de los coyotes, son históricos prácticamente, pero son seres que se dedican a una situación que ya es conocida, es como si fuera una profesión, creo, en Tijuana. Luego nos comentas un poco sobre eso para que la gente sepa qué es un coyote, ¿no? Y por qué no han podido, por qué no se puede eliminar a los coyotes. Bueno, pero mientras tanto le preguntamos a Viet Juan que nos hable sobre sus poemas de amor y desamor y su participación en nuestra nota migratoria. ¿Qué tal? Sí, pues la experiencia fue la siguiente. Y bueno, antes que nada, yo me considero un aficionado a la poesía, para nada me considero experto del tema. Me gusta mucho el ensayo, biografías, y por ahí últimamente me he incursionado en la poesía, y pues son los primeros 25 poemas por ahí que he realizado, Jorge, y pues fue a través de la página de escritores.org que lo mandé. Considero, ¿sí? Coméntanos un poco sobre la parte de la migración. ¿Cómo la ves tú? Ya que en tus poemas no se percibe mucho, pero ¿qué dirías al respecto? Exacto. Por ejemplo, ¿qué le dirías a tu hermano del alma, que es Luis, que se encuentra en el punto neurálgico de la migración? Exactamente, pues yo quisiera mencionar sobre todo el tema histórico de nuestra experiencia diplomática o tradición diplomática de México, Jorge. Recientemente la hemos rescatado, últimamente pues se vio ahí con el rescate de Evo Morales, pero me quiero remontar más allá a la Segunda Guerra Mundial con Lázaro Cárdenas. Tuvimos un diplomático de primer nivel que yo creo que es poco conocido, y no sé si ustedes lo conocían, a don Gilberto Bosque Saldívar. Fue un diplomático
lo menciono porque está en relación con el poeta Vallejo, César Vallejo, porque es contemporáneo, también nació en 1892 y precisamente pues ambos vivieron en Francia. Uno como cónsul en Marsella, donde salvó a 40,000 personas por lo menos, entre ellos varios judíos, de morir por el sistema de Hitler, ¿no? La persecución política. Entonces, pues yo sí quiero rescatar este personaje histórico, que era a la vez un gran humanista, un socialista y un verdadero cristiano. Así titulo mi libro, que se llama Mirlo Blanco, que cualquier persona lo puede ver en Mercado Libre, Amazon. El que le interese me manda un correo y se lo mando gratis en PDF. Y pues sí, exactamente, mis poemas no están más orientados al amor, pero pues por ahí menciono al caso de los 5 héroes cubanos que estuvieron presos varios años, más de una década en Estados Unidos, precisamente por tratar de prevenir el terrorismo. Son de esas contradicciones que tiene Estados Unidos, pero ya ahora están libres. Fue un canje que se hizo por ahí en el 2016, 2017 con Obama y el presidente Raúl Castro. Y pues también yo he vivido la doble migración, tanto interna, porque yo nací en México, pero he vivido como en 5 provincias de México y también exterior. Viví en Estados Unidos, en Canadá y en España, y últimamente en Cuba, en donde por ahí formé el comité de Morena, el partido Morena en Cuba. Y así es, pues no quiero alargarme mucho, Jorge, no sé qué otra. Sí. Bueno, luego nos comentas un poco sobre tal vez esa situación de contrapunteo que existe entre lo que has vivido. Has vivido en el imperio y en el antiimperio. Y al final te quedas con el antiimperio. ¿Por qué te quedas con el antiimperio? Pero luego nos lo dices. Nos vamos con Raquel. Raquel, desde Venezuela, expectar, por ejemplo, la salida de los paisanos venezolanos hacia el exterior, al principio resultaba como algo que quizás podía controlarse, pero siguen pasando los años y esa salida es indetenible, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Hasta qué punto la enfermedad ya es crónica? Es imparable y la verdad es que no se está siendo muy sincero sobre las cifras. Por lo menos no de manera interna, de manera externa se habla de una diáspora de 8 millones de venezolanos en un país que llegó a tener 32 millones y ahorita exacto no sabemos, pero no debemos pasar de los 25 millones. Estamos hablando de que aquí un porcentaje muy importante de la población se alimenta y come de los familiares que tiene afuera y le mandan remesas mensuales, que es lo único que garantiza que sigan viviendo. No sé si existen familias que no tengan algún familiar que se haya ido. Particularmente yo me quedé muy, muy sola. Mis 2 hermanos viven fuera, mi papá y su esposa viven fuera. Eh, Primos, tíos, mi familia se quedó en un núcleo muy, muy, muy pequeño que somos yo, mi esposo, mis 2 hijos, mi mamá que se la pasa viajando porque un hijo está en Australia y la otra hija está en Israel. Y mis suegros que son personas mayores y para ellos es imposible emigrar. Entonces, si tomamos mi familia como un ejemplo, pues nos daremos cuenta que la mayoría de las personas en Venezuela están pasando por situaciones de separación familiar que van a larga data. O sea, yo recuerdo que mi hermano se fue cuando mi niña tenía 16 años, tenía 2 años y ahorita tiene 16. Y mi papá se fue a los 3 años. Mi hermana se fue cuando ya tenía 18 años y ahorita tiene 27. O sea, realmente ella ha hecho su vida muy lejos de nosotros y es muy difícil programar encuentros por la distancia y el costo económico de sortearlo. Pero eso está pasando en el nivel de clase media, está pasando en la clase alta y está pasando en el nivel más bajo, que no pueden garantizar su propia subsistencia porque los sueldos de Venezuela dan risa. O sea, yo no sé si en este momento el sueldo vale $5. No estoy segura porque es como el sueldo mínimo es menor, pero entonces las empresas dan bonos, etcétera. Y una familia no come con menos de $100 mensuales.
Entonces, o el que no tiene 3 trabajos, que eso es algo muy normal, tiene familiares que están afuera, que cruzaron la frontera, muchos de ellos a pie, en barcos. De hecho, ahorita son famosos, trágicamente famosos los naufragios de venezolanos que salen en barcas en muy mala situación, y terminan naufragando porque ni siquiera tienen la experiencia necesaria para navegar. Hay unas cuantas islas que han recibido a los venezolanos para meterlos en campos de refugiados, que son verdaderos campos de concentración en realidad. Hay países que son más tolerantes con los venezolanos, la mayoría entra de manera ilegal, sus condiciones no son buenas, hasta que logran estabilizarse, hasta que logran conseguir trabajo y empezar a mandar dinero a Venezuela, que al final es la intención primaria que ellos tienen cuando se van, ser sustento para sus familias. Pasa el tiempo y yo no te podría decir el periplo de cada familia, pero hay muchas historias de la diáspora venezolana y estamos hablando de 8 millones de personas, cada una tendrá su historia, cada una tendrá cosas que relatar y no son cosas bonitas, son cosas bastante complicadas, trágicas. Gracias a Dios el venezolano de clase media se ha formado muy bien, las universidades venezolanas son reconocidas en otros países y algunos llegan con profesiones que son aceptadas en los países a los que van y los venezolanos con profesiones logran resaltar y tener cierto éxito y hay cierta diáspora venezolana que es muy bien vista en ciertos países, así como hay cierta diáspora venezolana que es muy mal vista en otros países. Y es complicado, pero la realidad es que en este momento Venezuela es un país de migrantes. Los que no se han ido, se quieren ir y hay gente que realmente no se puede ir y todos tenemos familias divididas, con gente que nos importa viviendo a miles de kilómetros de distancia, lo cual claro que causa cierto dolor y es una forma de vivir con pérdidas. Y como comenté antes, yo soy extranjera en mi propia patria, porque no la reconozco, porque yo nací en la época de 1970 y viví la democracia y viví la época de oro de Venezuela y llegué a ser profesional cuando todavía las cosas no se habían eh, convertido en este desbarajuste que es hoy en día todo lo que es la parte económica, financiera, de progreso, de libertad económica. Y extraño mucho ese país que llegó a conocer y en el que llegué a trabajar los primeros años de mi carrera profesional. Lo extraño muchísimo. Bien, Raquel, nos imaginamos. Vamos con Luis para que nos describa un poco a los coyotes. La gente tal vez se imagina un animalito de esos que corren por el campo, ¿no? Pero los coyotes son humanos y creo que esa calificación de humanos está errada, ¿no? Porque realmente son inhumanos, hacen muchas cosas que hacen daño. Luis, coméntanos un poco, descríbeles a nuestra audiencia un poco esa situación de los coyotes. Bien, aquí en Tijuana, para bien y para mal, hay muchas maneras de hacer negocio y lamentablemente uno de ellos es lo que es coyote. Y ahorita me acabo de acordar, no sé por qué, curiosamente, mi abuelo fue coyote. O sea, ni me acordaba, o sea, ahorita que lo mencionabas. Y recuerdo que él y un tío cruzaban a personas por casi cerca de lo que es playas de Tijuana y pues, simplemente por las alcantarillas. Se metían, caminaban y salían de aquel lado, ¿no? Actualmente ahorita es una plaza comercial, pero en ese tiempo todavía era como áreas verdes y había lo que era no sé cómo llamarles, pero pues sí era alcantarilla, ¿no? Quitaban la tapa y se salía. Solo esperaban el momento que no vieran personas y que de hecho, curiosamente, pues antes de que yo existiera, mi abuelo llegó a invitar a mi papá para cruzar. Y simplemente mi papá dijo, ay, ya me aburrí, se regresó. Y cruzó como por la puerta abierta hacia Tijuana de nuevo. Entonces, ahorita ya es mucho más complicado y complejo las personas que se dedican a coyotes porque pues antes se considera que había dos vertientes, ¿no? La que era
pues las personas que sí buscaban el futuro migratorio en el sueño americano y las personas que pues era prácticamente trata de personas. Y pues ahorita hay más al lado de las trata de personas, lamentablemente. Entonces, ahorita la tecnología ha avanzado de una manera increíble. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil ya cruzar a las personas por el cerro, que es el cerro que colinda Tijuana y Tecate, porque pues hay todo lo que es la tecnología de cámara infrarroja, usan técnicas muy avanzadas como por ejemplo en la noche utilizan cobijas, las meten en hielo y ya cuando estén a ciertos grados se lo ponen encima y van cruzando, ¿no? Por partes que están casi a 80 grados, ¿no?, de inclinación para poder no ser detectados por las cámaras. Y hay otro sector que ahorita está sucediendo lamentablemente en el Chaparral, donde pues no, yo no lo puedo comprobar, sin embargo me lo dicen las mismas personas, ¿no? Personas de Haití, personas de África, personas de Guatemala, me dicen, aquí hay personas que te ofrecen de cierta manera por una cantidad el servicio de asesoramiento para poder cruzarte, ¿no?, a Estados Unidos. Y de igual manera, ¿no? En la garita siempre está una constante revisión de los carros, porque pues muchas personas cruzan a través de los asientos, en lo que es en la cajuela de un carro, y pues realmente creo que todavía me falta una, y hay muchas formas, ¿no? Y mucha imaginación para poder cruzar a las personas, pero también utilizan pues identificaciones, no necesariamente falsas, pero sí identificaciones en las cuales pues te asemejes un poco para poder cruzar, ¿no? Estudias todo el perfil de la persona que presta la visa, y ya al cruzar a Estados Unidos te están esperando regularmente en una tienda o que es de hamburguesas, por no quiero decir la marca, y pues no, regresas ya la visa y todavía te llevan a un lado, y lamentablemente hay ocasiones ahí donde te retienen o si te secuestran y vuelven a pedir otra suma de dinero para poderte liberar. Uh-huh. También, ¿no? O sea que la tecnología también está con ellos, ¿no? A su favor. Sí, está jugando nuevos desafíos que no, uno no se espera, ¿no? Como también, pues, y es si quieres lo hablamos más adelante, pues, en relación también con el narcotráfico, ¿no? Bien, luego también nos describes un poco más sobre el Chaparral. Nos vamos con Juan, que nos tenía tal vez el dilema de haber estado en el imperio y también en el antiimperio, y que al final se quedó con el antiimperio. ¿Qué te cautivó del antiimperio, Juan? Sí, gracias. Pues sabes que antes que nada es una cuestión familiar. Yo me casé con una cubana, la conocí en España, pero sí nos consideramos totalmente a favor de la Revolución Cubana. Eso está, no lo digo sin ningún complejo de nada. Y si me permites leerte una frase, un parrafito del poema de Gilberto Bosques. Es que Gilberto Bosques era, aparte diplomático, era poeta y es un gran poeta. Fíjate que tiene una poesía que se llama Veracruz. Y si me lo permites, aquí lo voy a leer. Dice así: en Veracruz, ¿a dónde voy? En busca de las viejas palmeras, en busca de dolientes canciones costaneras, o en busca de la magia espléndida del mar. No lo sé, pero sufro, pienso, sueño y suspiro, y si nada del mundo que me rodea miro, es porque alma adentro se muere un ideal. Entonces sí, he conocido yo las dos caras de la moneda, Jorge. He estado en Estados Unidos, Canadá, en España, y te puedo decir que y Cuba, tanto en Venezuela también he estado con la
no antes de la Revolución Bolivariana, sino ya con la Revolución Bolivariana, pero en ambos lados, en ambos sistemas, digamos, esos políticos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no soy un fanático de ningún sistema, analizo, digo las cosas buenas, las cosas malas, y te puedo decir que Cuba tiene tres cosas maravillosas: una seguridad pública excelente. Ahí no existe prácticamente el secuestro, la drogadicción, un sistema de educación gratuito y universal desde la kinder hasta el posgrado, y un sistema de salud encomiable. Pues ahora se ha visto que tiene no nada más una, sino tres vacunas: la Abdala y la Mambisa y la Soberana 1, y bueno, tienen Soberana 2, Soberana Plus, en fin, he escrito hasta sobre eso. Y ahora me encuentro en México porque no hay vuelos. O sea, Cuba tiene un triple bloqueo que llamo yo. Primero el físico, es una isla. Después el político, que ya tiene Estados Unidos imponiendo un bloqueo a Cuba más de 60 años. Y el tercero se vino la pandemia. Entonces fue una tormenta perfecta en donde pues no hay barcos, no hay tren, no hay aviones. Entonces de veras es angustioso. O sea, para la economía de Cuba vivía del turismo. Apenas ahora se va a anunciar el 15 de noviembre la apertura de algunos vuelos. Y pues yo tengo a mi hija 2 años que no la he visto. Me encargó una muñeca que cuando tenía ya 10 años, ahora tiene 13, que ya ni le va a gustar. Porque ya está entrando una adolescencia, y es verdad dramático, ¿no? Si no hay suicidios es porque tiene un sistema de seguridad muy amplio, donde hubo, como en muchos países, escuela vía remota con televisión, donde la familia es muy unida, como el latinoamericano es, ¿no? Pero sí es complicado. Yo no sé cómo han vivido la pandemia en Venezuela o en Perú. Y hasta ahí, Jorge, pues. Bueno, y tú, dentro de lo que manifiestas, ¿consideras que la culpa es del imperio cuando aprecias, por ejemplo, panoramas como el venezolano? ¿O a qué ameritas que ocurra eso? Excelente pregunta, Jorge, porque yo considero tres fenómenos importantes en el aspecto migratorio, las causantes principales. El número uno son las malas políticas económicas. Unos dirán que pues porque son nacionalistas o que expropian. Yo no lo veo así. Yo creo que es más bien lo contrario, que el sistema el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han impuesto políticas en donde lo que provocan es pues más migraciones. Porque, bueno, hay todo un decálogo ahí del consenso de Washington que no voy a repetir. Bueno, el segundo yo creo que es las sanciones económicas. ¿Por qué un país tiene que sancionar a otro simplemente porque no le cae bien una persona o un sistema político? Creo que no es válido. Viola la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí está Cuba, ahí está pues Venezuela, creo que también le ha afectado las sanciones. Y el tercer fenómeno son los fenómenos naturales, como las catástrofes de terremotos y ciclones, que es otro fenómeno también. Y yo metería junto con el político pues los gobiernos corruptos, ¿no? O sea, o productos de golpes de Estado, como en Honduras, porque los primeras nacionalidad que emigra a México son los hondureños, y se disparó desde el 2009 cuando le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Eso está probado, ¿no? Entonces ahí están los datos de la COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y ahora pues entre haitianos y hondureños es como el 50% de los que solicitan asilo, Jorge. Bien, bueno, son puntos de vista de Juan Félix Costa, desde México. Él ve con malos ojos a los que provienen de dictaduras de derecha, y ve con buenos ojos a los que vienen, porque hay bastante venezolanos, por ejemplo, cruzando la frontera también hacia Estados Unidos, ¿no? Y por los caminos verdes de ahí de Tijuana. Y ellos no vienen de una postura de derechas dictatorial, sino de un planteamiento revolucionario de izquierda, supuestamente liderado por Nicolás Maduro en la actualidad. ¿Qué nos dices, Raquel? ¿Tú crees que la culpa es del imperio, como dice Viet Juan?
La pregunta es para... Para Raquel. Para ti, Raquel. Ok, yo no soy política. Yo no soy una activista política y es muy mala idea hacer política en Venezuela. Tengo muchos colegas periodistas que vieron su vida destrozada por ser activista político, por dar sus opiniones libremente. Y yo no voy a correr ese riesgo porque yo tengo familia, no activa de manera política en ningún lado y guardo muy bien mis opiniones en círculos cerrados. Eh, no considero que el imperio tenga nada que ver con el éxodo de 8 millones de venezolanos que no existía antes del gobierno madurista, porque creo que en la época chavista no llegó a haber tanta migración. Creo que es pobreza, creo que es simple y llanamente pobreza, y la pobreza no la ocasiona un país al que realmente no le interesamos demasiado. Yo no creo que a Estados Unidos le interese mucho a Venezuela. Lo que hay es retórica política y palabras para ganar votos en las elecciones, hablando del tema de Venezuela porque es un tema que importa a la población latina que vota. Pero realmente creo que a Estados Unidos nosotros les interesamos muy, muy poco los venezolanos y las sanciones que ha aplicado son mínimas, o sea, no han creado un impacto real. O sea, la mayor sanción que yo he visto en mi vida es que yo no puedo tomar un vuelo directo de Caracas a Estados Unidos. Tengo que pasar obligatoriamente por un tercer país. Normalmente ahorita es República Dominicana para llegar a Estados Unidos. Creo que en este momento nada más hay 6 países a los que se puede viajar de manera directa y esos países son los que utilizan los venezolanos como puente para llegar al resto del mundo. Y eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, son decisiones que se han tomado tanto en Venezuela como en los países que aceptan los vuelos diplomáticos. Entonces, yo creo que la migración se debe a la pobreza, a una pobreza que ha aumentado muchísimo, particularmente en los últimos años. Las razones para esa pobreza no voy a hablar de ellas, pero son evidentes. Hay gente comiendo en la basura, hay gente que tiene que tener 3 empleos para sobrevivir, hay gente que necesita las remesas de sus familiares. Mis propias condiciones, yo soy de clase media, yo necesito trabajar para comer, se han disminuido muchísimo. Aquí hay cortes eléctricos todas las semanas, podemos pasar de 2 horas a 8 horas sin luz, en el interior es peor. Hay ciudades con un calor extremo como son Maracaibo, que de repente tienen 10 horas de corte de luz y no tienen ni ventiladores ni aire acondicionado, no tienen para cocinar, o sea, es muy, muy dura la situación. Tampoco hay gasolina, la gente pasa horas de su vida haciendo colas de gasolina. Por supuesto, cada vez que hay una crisis, existen los que explotan esas crisis. Entonces, las colas están llenas de gente que hace cola para llenar el tanque de gasolina, para después vender esa gasolina 3 o 4 o 5 veces más que lo que costó comprarla. Y entonces, o sea, llegan y están desde la madrugada allí y la persona que quiere realmente llenar su tanque por razones de la vida diaria, pues tiene que enfrentarse a que al 50% más de esa cola, que tiene más horas allí, vive de eso. Muchos terminan pagando la gasolina en dólares que venden en algunas bombas de gasolina, si le decimos en Venezuela lucitudes de gasolina, bombas de gasolina, que tienen mucha menos cola, pero muchas veces sí tienen cola. No hay gasolina en un país que es potencia petrolera. Creo que es el primer país en reserva petrolera que hay en el mundo y no hay gasolina. Y eso es una realidad. No hay internet. El internet que funciona, que ofrece el Estado, la CanTV, que es la operadora nacional telefónica, ofrece un servicio de internet muy, muy malo y restringe el acceso a un montón de páginas. Entonces, si tú te quieres meter con CanTV, te vas a perder un montón de páginas que son no oficiales y no vas a tener acceso a esa información. Incluso en las cableras de televisión han retirado canales. O sea, yo no puedo ver noticias de la mayoría de los países de América Latina porque como es un gobierno que decide en las cableras qué televisión dar y qué televisión no, pues retiró la mayoría de los canales que pasaban noticias. Yo no veo noticias de Colombia, por ejemplo, que antes veía y era una manera de saber sobre la situación real de Venezuela, porque la televisión de Colombia
siempre estaba pasando noticias sobre lo que pasa en Venezuela. Yo ya no tengo acceso a eso. Yo ya no tengo acceso a páginas web que dan información sobre lo que está pasando realmente. Yo prendo mi televisión nacional y lo único que hay es emisoras que son del gobierno o pro gobierno. Y esa es la realidad, y así vivo yo. O sea, y yo no soy política ni activista política, ni participo de ninguna manera en la política, y ya soy de las personas que no vuelvo a votar porque no creo ni siquiera en la oposición. Y somos muchos que somos como yo, que ya nuestra preocupación realmente es cómo ganar el dinero suficiente para garantizar la comida y la educación de mis hijos. Que al llegar a ese nivel de supervivencia mínima, o sea, que tu preocupación principal tiene que ser cómo ganar el dinero suficiente para que tus hijos puedan seguir recibiendo una educación privada, para que tú en tu casa no falte comida, para que puedas pagar el servicio de internet privado, para que puedas seguir pagando el acceso a la cablera de televisión. Cuando sufres cortes de luz constantes, cuando se te cae el internet de manera constante, cuando pasas días enteros sin recibir agua dentro del edificio y tienes potes llenos de agua dentro de tu propia casa, porque si se va el agua no tienes después cómo cocinar, cómo bajar los sanitarios, cómo asearte. Yo, Raquel, he vivido un deterioro horrible en mi calidad de vida, horrible. O sea, yo no sé qué más puedo perder. La salud privada cada vez es más cara, la salud pública es inaccesible porque hay gente haciendo colas para recibir una atención básica, porque los médicos venezolanos se merecen, no sé, meterlos en el santoral, porque trabajan con las uñas, porque no tienen recursos, porque todo se pierde en el sistema de corrupción. Entonces no llegan los materiales, no llegan las inyectadoras, no llegan las gasas, no llegan el alcohol. Entonces los pacientes son los que tienen que llegar con esos suministros a los hospitales para que los médicos con las uñas traten de trabajar con el material que coloca el propio paciente, que gana $5 mensuales y tiene que pagar 50 o 100 dólares para pagar suministros para que lo atiendan. Entonces, o sea, no puedo decir que nada de esta situación se da al imperio ni a las sanciones. Lo que pasa es que hay medidas populistas, hay medidas y decisiones que no benefician la libre empresa, la libertad económica, la producción de dinero. Las empresas no quieren invertir en Venezuela, lo que hay es pequeños emprendimientos que lo que hacen es mantener familias individuales, y bueno, nada, es una situación de deterioro económico que no hay marcha atrás. Ahorita, no sé si pasó una semana que le quitaron 6 ceros a la moneda. Pasamos de una moneda que cualquier cosa bien te costaba 5 millones de bolívares, ahorita paga 5 bolívares. Pero ¿qué pasa con las cosas que costaban 4,3? Ahorita cuestan 5. O sea, es inflación tras inflación tras inflación. Yo no sé en qué momento van a hablar de la estanflación, pero yo creo que ya llegamos a eso. O sea, aquí yo no sé cuántos países existirán que haya inflación en dólares. Tú haces las compras una semana y en la semana siguiente tienes un 20% más en costo en dólares. No te estoy hablando en la moneda nacional, te estoy hablando en dólares. Entonces, el país está en una inflación en dólares. No existe en otro país que yo sepa, pero bueno, yo no soy economista. Y es eso, sin yo activar de ninguna manera en la política, yo vivo ese deterioro constantemente. Ujú. Bien, y para que la gente no crea que tal vez estás fuera de Venezuela, tu señal es nítida. Explícales cómo haces para tú sí no caerte de internet. Tenemos varias participantes, mujeres en general, y también algunos varones de Venezuela que nos han pedido disculpas de no poder tener este contrapunteo de participación a través de la palabra, más allá de la nota migratoria que han enviado, porque carecen de acceso a internet, ¿no? Y nosotros los hemos disculpado y ellos igual están participando a pesar de que no pueden tener esta posibilidad que sí la tienes tú, Raquel. Coméntanos cómo haces tú para que sea tan nítida tu señal estando en Venezuela. Bueno, pagar un extra importante para tener internet satelital. Hay pocas familias que pueden llegar a pagar ese costo. Tal vez no sea muy fuerte comparado con Estados Unidos o otros países de América Latina, porque creo que estamos pagando $40 mensuales por ese servicio.
pero hubo que pagar una instalación que costó $200 una cosa y $200 otra, o sea que hubo que hacer una inversión de $400 más los $40 mensuales a la que la mayoría de las personas no tienen acceso. Yo estoy en Venezuela y yo trabajo en Venezuela, pero mis clientes no son venezolanos. Yo no trabajo con un público venezolano, yo trabajo con gente que está en otros países. Entonces tengo la facilidad de que puedo cobrar en dólares y yo puedo costear eso. Pero cuántas familias y cuánta gente que vive y trabaja en Venezuela cobrando sueldos en bolívares y gastando en dólares pueden acceder a ese tipo de conexión satelital que es bastante costoso en comparación con el de otros países o con el costo de la vida en Venezuela, pues creo que es muy poco el público que tiene acceso a eso, pero como yo trabajo con eso, yo trabajo con las cámaras, yo trabajo haciendo podcast, yo trabajo haciendo entrevistas, yo trabajo con gente que está en horarios que son tan diferentes como 8 horas de Venezuela y con las que tengo que tener entrevistas y reuniones, pues me vale la pena hacer la inversión. Pero es algo particular y no es algo a lo que tengan acceso un porcentaje muy importante en Venezuela. Bien, bien, gracias por contarnos ese detalle, Raquel, que va a servir seguramente para algunas otras personas que deseen tener esa conexión. Bueno, tienen que invertir esa cantidad de dinero aproximadamente. Y vámonos con Luis para ver un poco la salida que se está presentando de esos migrantes expulsados por un gobierno que aparentemente representaba esa tendencia socialista, ¿no? Con Biden allá en Estados Unidos. Y sin embargo, Biden ha resultado ser un poco más atroz incluso que el propio Donald Trump. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Y el gran chaparral o el chaparral me parece que está solamente momentáneamente cobijando a muchos refugiados. Hasta el momento el gobierno de López Obrador no se ha manifestado al respecto. ¿Por qué México no se hace cargo de estos ciudadanos? ¿Qué información manejas al respecto, Luis? Ok. Bueno, para iniciar, ¿también estás refiriendo a las personas que han deportado? También, sí, claro. Ok, porque eso es algo también muy importante. Las personas que deportan quedan desprotegidas al llegar aquí a la ciudad. Sí, sí hay asociaciones en las que uno se puede acercar y que puedes recibir ayuda, pero muchos de los casos, o sea, vienen personas que, pues, una, no tienen dinero, dos, no tienen familiares aquí, tres, hay ocasiones que ni siquiera dominan el idioma español porque han estado tanto tiempo hablando en inglés que, pues, estando en Estados Unidos ilegalmente, pero no dominan el idioma. Y también, pues, navegando un poquito en el tema, ¿no? Que lamentablemente aquí en Tijuana, si uno como tijuanense se siente desprotegido, o sea, aquí es un dilema el ver a la autoridad y decir, me va a pasar de largo o me va a querer extorsionar, ¿no? O me va a querer pedir una mordida, me va a querer buscar 1000 maneras para poderme sacar dinero. Entonces, si uno como mexicano y como tijuanense siente esa incertidumbre en su propia ciudad, ¿qué es lo que sucede con la cuestión migratoria, ¿no? Y también a inicios del año del 2021, pudimos hacer un reportaje, bueno, una nota en una casa migrante y sí, o sea, eso es lo que narraban un amigo de Honduras, donde decía, es que pues yo estoy atrapado aquí en el limbo de Tijuana, o sea, no puedo irme para allá ni puedo regresar y al día al estar buscando la manera de conseguir pues comida, el pan, lavando carros, ayudando en una taquería, pues en el transcurso me agreden los policías municipales y a punto de que me golpeen o me quitan las identificaciones. O sea, ¿cómo puedo progresar si me quitas lo poco que puedo conseguir para poder tener una vida pues media digna, ¿no? Y con respecto pues a lo que sucede en el Chaparral, pues lo que se nos olvida a nosotros es de que hay una desesperación tan grande. Hace antes de que terminara la alcaldesa de la ciudad de Tijuana,
pues mencionaba en una entrevista, es que no hay presupuesto en Tijuana para poder apoyar al sector migrante. O sea, no es mi problema, casi fue lo que nos dijo, ¿no? Y ahorita el Chaparral pues ya va casi un poquito más bueno, ya casi cumplido el año y hay una situación en la cual, por ejemplo, mencionaban aquí pues en Tijuana también obviamente manejamos el dólar. Y por ejemplo, si uno está en la calle y necesita utilizar un baño público, pues nos pueden cobrar entre 10, 15 pesos, que es casi llegando al dólar. Y pues es mucho dinero por el servicio del baño. Entonces, todo lo que has estado en las personas que están en el Chaparral, tener que utilizar un baño público, bañarse, es mucho dinero lo que se consume. Y también hay algo que debemos mencionar, aquí en Tijuana, por ejemplo, ahorita ya está cambiando el clima, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo traigo pues una chamarra y mañana va a ser también otra vez calor, o sea, cambia mucho. Y el sector en el que están ahí en el Chaparral está completamente desprotegido. Y el gobierno, de cierta manera, en ocasiones invita a las personas a instalarse en casas de apoyo a la migración. Pero pues hay tanta desinformación en el Chaparral que las personas no saben qué hacer. Ellos piensan, si me retiro de aquí, voy a perder la oportunidad. Si me retiro de aquí, me van a mandar a mi país. Si me retiro de aquí, no sé qué vayan a pasar en las casas migrantes. Y las personas no quieren irse. El gobierno de México ha dicho, no me interesa. Y el gobierno de Estados Unidos muchas veces ha comentado de que pues ya no piensan abrir el programa de asilo político. Entonces, no se sabe, sigue la incertidumbre y prácticamente estamos a la espera de que un día simplemente llegue, pues por parte de las autoridades a empezar a retirar. Que ojo, hay algún detalle muy importante aquí. El día de ayer supuestamente ya comentaron que se va a abrir la frontera para acceso a personas pues con visa de turista, ¿no? No hay un plan para ver qué es lo que va a suceder con las comunidades de Chaparral. No se sabe si ellos van a pensar en buscar una manera de instalarse aquí en Tijuana. No se sabe si van a acondicionar un espacio pues para toda la comunidad migratoria. O sea, no hay ningún plan de acción y para mí es casi imposible no entender cómo es que no existen personas dentro del gobierno que no atiendan a esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ser tan deshumano y decir, no, pues es que no tengo dinero, no tengo tiempo para atender eso, ¿no? O sea, es imposible que suceda eso. ¿Tú has notado algún cambio entre régimen a otro régimen? O sea, se ingresó al régimen de López Obrador. ¿Ha habido un cambio en positivo o se ha empeorado? ¿Cómo verías la balanza tú? ¿O está igual? Ahí sí está un poco difícil. Sí ha habido un cambio, ¿no? Pero yo creo que el cambio más difícil que se está afrontando pues yo creo que completamente en el país, y eso también está relacionado con la cuestión migratoria. Lamentablemente ahorita Tijuana está sufriendo una de las peores crisis de inseguridad. Hay matanzas por todos lados, peleándose los carteles por la plaza. Entonces, pues uno diría, ok, pues tenemos esta alternancia de Morena con López Obrador y que está el cambio. Y sí, hemos estado viendo propuestas que siempre habíamos querido, ¿no? Que pareciera un sueño con la derecha de antes, pero que también, o sea, no se ha atendido como se debiera a la situación de inseguridad. Entonces, hay un fenómeno muy importante que sucedió en el Chaparral, donde muchas personas están migrando de lo que son ciudades como Guerrero, Michoacán, que nos narran, nos platican, y pues, hay muchos reportajes acerca de esto, de cómo o sea, las situaciones que nos han contado nuestros amigos de Honduras, de El Salvador, no es exclusiva de ahí, de ellos. O sea, en México también sucede y que no se ha atendido. O sea, que López Obrador no ha logrado, que sí ha hecho propuestas. O sea, sí hay esta información que se puede buscar en internet, pero que
lo que está sucediendo en varios estados de la República ha generado una nueva ola de migración aquí en la región y que también ahorita hemos abordado la nota, ¿no? Porque está ahorita llegando muchos de nuestros paisanos que les catalogan paracaidistas, la mala prensa, y que llegan a instalarse en lugares donde, pues, son predios, terrenos que no sabemos si tienen algún dueño, o que también en ocasiones están en zonas de riesgo, ¿no? Porque, pues, aquí en Tijuana son puros cerros, y pues sí, abogan, ¿no? Abogan por la inseguridad que viven en sus estados y abogan también de que, pues aquí en Tijuana la renta es muy cara, o sea, es muy, muy cara. O sea, aquí mi vecino acaba de construir, remodelar una casa, él vive en Estados Unidos y la renta está en $650. O sea, es increíble la cantidad. Ujú. Y la colonia en la que vivo no es una colonia que se le cataloga como una colonia popular, ¿no? Que está en esa transición de lo rural a lo urbano. Bien, Luis. Bueno, vámonos con Juan. Ya nos has descrito más o menos esa situación. Vámonos a la parte de lo que podría ser el análisis de la participación en una temática vallejiana. ¿Hasta qué punto lo conocen a Vallejo, ¿no? Y no sé, Juan, ¿qué nos puedes mencionar sobre esa relación que ya nos mencionaste al principio de un personaje mexicano históricamente nacido en tiempos de Vallejo? Pero más allá de eso, estás incursionando en la poesía, algunos valores que por ahí puedas rescatar del mensaje de César Vallejo. Sinceramente no lo conocía. Me ha gustado sus poemas que he leído estos días. Hay uno que se llama de los Heraldos Negros, que fue su primero del 19. Ujú. Dice, comienza así: hay golpes en la vida y tan fuertes, yo no sé. Quiere decir, él que es que el poeta tiene dos cualidades: gran sensibilidad de su medio ambiente, lo que se rodea, no es el clásico que está encerrado así en un escritorio, y un gran sentimiento de amor al ser humano, ¿no? Y, o sea, cuando hablo amor es en sentido amplio. Y por eso yo veo grandes conexiones con Gilberto Bosques, porque era un gran humanista también Gilberto Bosques. Yo estudié muy bien cuando fue embajador en Bosques en Cuba, asiló como a 500 personas ahí, y de los dos bandos, él siendo pro fidelista, socialista, asiló a gente que adversaba a Fidel Castro. Es decir, cuando se habla de humanismo, ahí tienes que borrar ya la cuestión política. Eso es algo bien difícil de lograr. Tal vez yo no lo hubiera logrado, ¿no? En ese momento. Pero sí me gusta mucho lo que sí veo en la poesía de Vallejo es algo mucho más cuestiones de tristeza, de añoranza tal vez a regresar al Perú. No sé por qué razón, supongo que cuestiones políticas le impidieron regresar al Perú, pero sé que murió allá, está en París. Es como una vida como José Martí, muy parecida, que más de la mitad de la vida de Martí la vivió fuera, entre ellos México, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho su poesía. Es uno de los grandes poetas de América Latina, sí, y pues te felicito por rescatar no nada más la poesía, sino a tus propias raíces de tu patria. Supongo que eres de Perú también. Uh-huh. Y nada, no sé si hay un concurso llamado así de poesía, aparte de tu labor que haces, me gustaría conocer más. Uh-huh. Sí, bueno, es un poco tal vez la excepción en la regla. Hay algunas convocatorias, pero no estrictamente relacionándolo a Vallejo con la parte migratoria. Algunos dicen que Vallejo tuvo que haber llegado a París para pasar a la trascendencia de lo humano, pero creemos que no, porque ya él sus escritos los había iniciado en Perú y de hecho que ir a París era consagrarse en aquellos tiempos, ¿no? Y creo que simplemente esa identificación con la Guerra Civil Española, todo eso hace que tenga una connotación demasiado grande, ¿no? Y muy identificada con la migración, ¿no? Somos muchos de los que salimos fuera de nuestros lugares de origen un poco Vallejo, ¿no? Porque nos desgarramos ante esa Israel, por ejemplo, que en otro idioma
de alguna forma nos rechazaba y nos obligó a volver, como nos dice Raquel, y no porque no queramos retornar o porque queramos quedarnos, sino que simplemente así es, hay que estar preparados, ¿no?, para esas circunstancias, y a veces las circunstancias nos arropan y nos resulta difícil que nuestros sueños pues se consoliden. Y para el caso del sueño americano, que está cercano a Luis Gutiérrez allá en Tijuana, también me imagino que es algo similar. Ahora, finalmente, para el caso tuyo, Viet, pues te enamoraste de una cubana patriota, identificada con su revolución. También pudo haberte acontecido todo lo contrario. Tal vez estarías en este momento en Miami y no en México. Bien, pero vámonos con Raquel. Raquel, ¿qué nos puedes decir sobre Vallejo? Por ahí hay algo, una tonada por ahí que la leo por acá. Dice: soy el país que llevo entre mis huesos, ¿no? Entre los huesos húmeros de Vallejo, tal vez, como decía Vallejo. Soy la ciudad que no me atrevo a nombrar. ¿Y cuál es esa ciudad? Me imagino que es Caracas, pero no sé si nos podrías decir algo al respecto. Sí, o sea, este poema del apego, yo lo escribí estando en Israel, ya tal vez para el cuarto mes, y me di cuenta del golpe emocional que significa migrar. Es quedarte sin raíces, es quedarte sin pertenencia, es quedarte sin una parte de tu identidad que tú dabas por sentada y de repente ya no la tienes. O sea, me da mucha risa porque cada persona lo vive de una manera diferente. Mi esposo aquí en Venezuela no escuchaba música latinoamericana, o sea, escuchaba música italiana, el bolo, escuchaba Adele, escuchaba los Bee Gees, o sea, y en Israel, yo no sé qué le pasó, y empezó a escuchar música latinoamericana constantemente, le hacía falta, era una parte de desarraigo que lo vivía. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? En la vida él había utilizado algún medio para escuchar música latina y en mi casa todo el tiempo estábamos escuchando música latina, pero no tipo Shakira, o sea, era música muy de la tierra, muy folclórica y era increíble la manera como él vivía ese duelo de haberse quedado desarraigado. Y a mí me dio por escribir. Entonces sí, o sea, es como darse cuenta, por eso mi poema dice, me di cuenta del apego al despegarme. O sea, hasta que yo no me fui del país que me vio nacer y que yo llegué a amar, no me di cuenta de lo que era el apego. Percibí la nostalgia al regresar, comprendí la distancia al recorrerla y el peso de un adiós al abrazar. Son cosas que se sienten en la piel y no puedes saber qué va a suceder antes que te suceda. O sea, yo no sabía si era la última vez que iba a abrazar a mi mamá cuando le di ese abrazo. Y después, 4 meses más tarde, yo lo estaba recordando y de verdad me pegaba. Entonces, sí, o sea, es como empezar a descubrirte a ti misma desde el desarraigo y preguntarte en ese momento quién eres. O sea, si hay una parte de ti que se quedó atrás y que ya no eres, entonces, ¿quién eres? Por eso, o sea, hay una parte que dice, contradigo cada uno de mis mantras, desconfío del pasado que aún me marca, soy certeza diluida en un café y un secreto que no temo defender. Y es eso, es el descubrimiento que tienes que hacer de ti misma en medio de la contradicción de lo que eras y de lo que vas a llegar a ser, de las cosas que tenías llenas que después se te convirtieron en vacíos. Entonces, claro, el poema sigue y dice, ¿en qué me baso yo para volver a armarme? O sea, ya me descubrí desarmada, ya me descubrí vacía, ya me descubrí que tengo un pedazo de mí que quedó atrás. Entonces, el poema termina diciendo, me desprendo nuevamente en el espejo cada día y aparezco en las manos que recorren la geografía de mi cuerpo. Me busco entre las sábanas que arropan pesadillas y temores y me encuentro en la espuma de las olas que revientan a mis pies. Me pierdo entre sonidos de un idioma castizo y provinciano y me hallo nuevamente en el idioma que aprendí de mis abuelos. Al final, ¿qué es lo que te devuelve a ti misma? El cariño que te da tu familia, la piel con la que te tocan,
el idioma que aprendí de mis abuelos, el idioma que aprendí de mis padres, las sensaciones que siento, que las sentí igual en Venezuela que en Israel, que es el océano reventando los pies. Y sigo siendo humana en cualquiera de los dos países en los que viví. Y esa fue mi respuesta. O sea, a pesar de que aprendamos a vivir con ese hueco y ese vacío, vamos a seguir siendo seres humanos y vamos a seguir despertando en las mañanas, vamos a seguir sintiendo frío, vamos a seguir sintiendo la sensación del mar reventando en los pies, vamos a seguir tomando café y el café, aunque tal vez tenga un poquito ligero, el sabor diferente, va a seguir siendo café y nos va a seguir estimulando. Y los abrazos van a seguir transmitiéndonos calor. Y las personas a las que cuidamos van a seguir necesitándonos, no importa en dónde estés. Y esa es la manera en que yo pude hacer mis preguntas y responderme. Y sí, en la poesía de César Vallejo está, yo creo que esas mismas preguntas, porque el dolor, cada quien lo siente diferente, pero dolor sigue siendo dolor. Nostalgia sigue siendo nostalgia. Para eso existe la palabra, para expresar una serie de emociones y sentimientos. Y si ya sea que la sientas a través de la piel de un hombre o la sientas en la piel de la mujer, César Vallejo habló de lo mismo, del desapego, de la nostalgia, del dolor, de buscarse a sí mismo en las palabras. Y creo que es la misma búsqueda. Y también creo que mis respuestas de hace años no son las mismas respuestas que tengo ahora, igual que César Vallejo. Sus respuestas de cuando era más joven no fueron las mismas respuestas de cuando envejeció. Sus poemas son diferentes y es evolución. Y eso está muy bien, porque lo importante es que te sigas haciendo preguntas. No importa que las respuestas cambien, lo importante es que esas respuestas sean válidas para ti en el momento que las haces. Y eso es lo que hacemos los poetas. Sentir, tratar de descifrar eso que sentimos y luego volverlo palabra, de manera que pueda conectar con la persona que lo va a leer y de alguna manera le pueda decir, oye, o sea, todos somos humanos, todos tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos, la misma manera de experimentar la experiencia humana, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, y los poetas tal vez podemos decir las cosas de una manera que sea a través de la metáfora, el símil, etcétera, más comprensibles para las personas que nos leen. Y es como tratar de traducir emoción, traducir sentimiento, traducir pérdida, traducir dolor. Bien, bien por eso, Raquel. Ya en la parte final pues tenemos también a Luis, que él lo hace a través de la captura de imágenes, ¿no? Cuando se aprecia, por ejemplo, la imagen de un niño morenito, que lo vemos ahí como compungido, casi llorando, en la garita del Chaparral, en este asilo humanitario. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esas imágenes así dramáticas, ¿no? Ver a los niños más incluso que a los adultos. Ellos están a expensas de lo que puedan decidir sus padres o los que lo tienen ahí. ¿O hay niños totalmente abandonados? Luis, coméntanos sobre ese detalle. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito acerca de las fotos, yo ahorita quiero compartir un poco acerca de esa vinculación directa que hay la fotografía con la poesía. Creo que se puede hacer poesía con la fotografía se puede hacer poesía. Entonces, he visto mucho... he leído muy poco, por ejemplo, de César Vallejo, y ahorita que me he encontrado un poco de poemas, o sea, me doy cuenta que él era una persona que observaba mucho, constantemente, su entorno. Entonces, me sentí un poco también identificado al ver se vuelve un ejercicio poético, ¿no? El estar en las calles, en afuera, y eso lo descubrí, me lo comentó un maestro que tuve en la ciudad de Guadalajara, que se llama Rafael Río, un muy buen fotógrafo. Y cuando llegamos al Chaparral las primeras veces, que iba acompañado de Eduardo Carrillo, y yo le comentaba que uno en ocasiones como fotoperiodista pues tienes que manejar tu temple, ¿no? Y cerrarte
Sin embargo, eso no me deja de ser humano y eso no me deja de dejar de sentir. Y en ese momento, por ejemplo, cuando estaban fue el Día del Niño, fue el Día del Niño, el día de esa fotografía. Entonces, las personas regularmente te das cuenta cuando van y hacen su trabajo, periodistas, y toman fotografías y vámonos, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Yo no podía hacer eso, tenía que quedarme y miraba esa interacción de los niños jugando, donde, como comentas, tal vez no había tanto el abandono, pero sí se reflejaba mucho eh, ese abandono pues de la vivienda, ¿no? De la comida, ese abandono de la educación. Y que también, por otra parte, ese choque cultural entre los papás, pero que en los niños no lo había, ¿no? O sea, esa amistad, ese apoyo. Hay otras imágenes que se pueden ver donde hay niños jugando y abrazados. Y ese niño en especial, yo me acuerdo que me acerqué y platiqué con él y pues me comentaba que, no sé cómo se le llame en otra parte, pero eh, una asociación que se llama Border Angels llevó como unas especies de brincolines, se les llama, ¿no? Que les ponen aire y los niños pueden brincar y jugar. Entonces, tenían que hacer fila, ¿no? Y que aparte, pues, estábamos en pandemia, ¿no? Tenían que como utilizar antibacterial para poder entrar y todo. Y pues la fila era enorme y ya se tenían que retirar y el niño estaba muy triste porque ya no iba a poder jugar, ya no iba a poder subir. Entonces, pues prácticamente pues, quiero compartir que la poesía de César Vallejo, que lo poco que he estado leyendo a- me ha motivado y me ha, de cierta manera, seguir un poquito por ese lado. En Ancina hemos estado haciendo de otra manera el periodismo. Ahí tenemos otros espacios que son de fotografía que se llama Otras Realidades y casi siempre abro con un fragmento de algún poeta y que acompaño las imágenes con un poquito pues, de contenido en prosa, pero haciendo esa amalgama de la fotografía con la poesía. Entonces, ya para finalizar, pues la situación en el Chaparral es una situación muy delicada donde se congregan muchas nacionalidades, inclusive no de América Latina, sino también de Rusia, de Siria, de África, y que lamentablemente pues sí estamos pues muy, 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 muy atentos a lo que sucede, porque pues al final de cuentas Tijuana es una ciudad que para eso está hecha, ¿no? Para que, si en dado caso no encuentras dónde llegar, aquí te puedes quedar. Bien, sí, eso es inevitable, ¿no? Y tal vez uno se queda en el limbo, como nos mencionabas en el transcurso de la conversación, que eso es lo lamentable, ¿no? Que muchos nos quedemos en la duda de Hamlet, de ser o no ser recibidos ni por el imperio ni por el antiimperio, o sea, entre la espada y la pared. Ninguno de los dos se pone de acuerdo para darnos una recepción adecuada a simplemente una razón, que es la de seguir vivos, mantenernos de pie. Llegamos a la parte final y bueno, en la parte final hemos un poco eh, emparentado la poesía con las imágenes, gracias a la participación de Luis, y también nos quedamos un poco con las imágenes que en algún momento el poeta César Vallejo pues se sintió identificado con un personaje que no hablaba, y que a través de las imágenes nos hacía reír, nos hacía llorar, nos hacía contemplar la vida en aquel momento, que era Charles Chaplin, ¿no? Uno de sus principales fans era César Vallejo, de Charles Chaplin, ¿no? Nos vamos con esas imágenes, nos despedimos y les agradecemos por su participación, todo nuestro corazón con Tijuana, nuestro corazón con Venezuela, nuestro corazón también con Chihuahua, donde se encuentra eh, Viet Juan, entre lo que es tal vez el amor y el desamor de esa Cuba histórica, ¿no? Y amada también por todos los que sabemos de lo que significa la cultura latinoamericana, más allá de la política. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Chao, chao.
Gracias.